Muchas gracias. Bueno, a todos por venir y especialmente a Este Arte y Laura Bardier, su directora, por generar este programa tan interesante y tener la posibilidad todos y todas aquí. Ahí ya está Laura. Muchas gracias. Bueno, de tener esta posibilidad de poder conversar para nosotras es bueno, un espacio muy importante dentro de la programación de la feria, estar con dos grandes profesionales, mujeres del arte con carreras notables. Para mí un honor hablar con ustedes también. Contrario, Y, muchas gracias. no, por favor. Así que un poco quería abrir la mesa de hoy teniendo en cuenta el tópico que nos encuentra. Esta charla es sobre centros de arte en espacios inusuales y en este caso tanto Verónica como Jenny representan y han formado parte de, en un caso y en el otro, de dos centros muy peculiares de arte contemporáneo. Por un lado la Fundación Amalia Amoedo y por otro lado la China Tea Foundation. Entonces ahí me preguntaba acerca de esta cualidad de lo inusual, ¿no? Estamos pensando justamente en centros de arte inusuales y la pregunta aparece primero ahí, ¿no? ¿Qué es esto de lo inusual? ¿A qué nos referimos en términos de, bueno, por un lado tenemos lo inusual, por otro lado, ¿qué es lo usual, ¿no? Tal vez muchas veces puede estar ligado a lo esperable, al canon, al dogma, etcétera. Entonces, tal vez empezar hoy con la pregunta acerca de qué es aquello inusual que están proponiendo o propusieron los proyectos que integran e integraron en ambos casos. Yes. Hello. um, this is a good image that shows what is also unusual about Marfa. So in the front of the image is Chinati Foundation. It was a military base that served through 2 world wars. It has 34 buildings and 340 acres. And the tiny town of Marfa is behind it and surrounded by desert everywhere around. Detrás se encuentra la pequeña ciudad de Marfa y rodeado del desierto. Todos- And it was first began to be built in the 1920s. So this is an older image of it, and this is what it looks like today. So not much changed in the town. Entonces fue construido en 1920, fue la primera imagen que mostró y esta es la actualidad. Entonces, bueno, no mucho ha cambiado desde entonces. Until a man named Donald Judd, an artist, came to town and transformed it. And so this was the military base then, and this is the museum today. Entonces, hasta que llegó Donald Judd, un artista, y lo transformó. La primera imagen era lo que era la base militar antes y esto es lo que estamos viendo, la transformación en la actualidad. And I'll just start moving through images so you can see the artwork that made this tiny town 3 hours from an airport in far west Texas, an international destination for art. So the images you'll see, I won't explain each one. It'll just show you the artworks that Donald Judd and many artists that he was friends with, he invited to come and make permanent large-scale installations on the grounds. Bien, entonces a partir de ahora las imágenes van a ir pasando, no nos vamos a detener en cada una, pero lo que va a ir mostrando un poco son imágenes de Donald Judd y de otros artistas que también han formado parte de la transformación que sufrió este pueblo, que como señalaba Jenny queda a 3 horas del aeropuerto, un poco en medio de la nada, y que bueno, ¿no? Por supuesto, actualmente se ha transformado en un gran centro de arte en Texas. And so these were former historic military buildings that the artists themselves transformed architecturally. So besides its location, what makes Chinati so distinct is that it's a museum made by an artist for artists. Judd made this place for his own work, transforming the buildings architecturally, set within the light and land, very distinct light and land like here, of far west Texas. Bien, esto, bueno, la imagen anterior era uno de los centros, las bases militares que los artistas fueron transformando ellos mismos arquitectónicamente. Entonces, lo que decía Jenny un poco es que es un museo hecho por artistas para artistas. Y en muchos casos los artistas tienen la posibilidad de transformar arquitectónicamente estos espacios. So, in addition to Donald Judd, the artist who established the museum,
he invited his friends, his community of artists to come and make permanent installations. These are artworks by John Chamberlain. We just restored this building. There are now 13 artists who have permanent large-scale installations. Además de Donald Judd, lo que hizo fue invitar a su comunidad de artistas, de amigos, a transformar esto. Una de las imágenes que mostraba recién Jenny es de John Chamberlain. Dan Flavin, Klaus Oldenburg. Muy bien, que bueno, la primera que mostraba contaba que se restauró hace poco y hoy por hoy hay 13 artistas que forman parte de todo el proyecto de en Marfa. And this is the most recent addition to the collection, an artwork by Robert Irwin. This was a historic building that then the building was transformed into an artwork for light and space. Bien, y esto es una de las más recientes transformaciones y adiciones que se hicieron en el espacio y que fueron transformadas a través de la luz y Light and space. light and space, de la luz y del espacio. And so I think in the beginning, it was just for the artists themselves. Judd left New York looking for space. He found it here in Far West Texas. But I think what's remarkable, as we'll discuss, these places that are maybe for specific people or specific artists and their vision that then become inspiring for the world over. So before the pandemic, we had 50,000 people a year visiting this museum. Entonces, bueno, en un principio todo esto surge de la búsqueda de Donald Judd de conseguir espacio. Y lo termina encontrando, ¿no?, en este pueblo en Texas, pero cómo este espacio se termina convirtiendo en una inspiración y en un lugar para tantos otros. Contaba que solo el año pasado tuvieron unas 15.000 personas visitando el pueblo y señalaba, ¿no?, lo único de cómo estos espacios están pensados para personas específicas y ideas específicas terminan pudiendo inspirar a una gran cantidad de gente. And part of my work as a director, because I never met Donald Judd, the artist passed away before I became director of his foundation. Part of my work was to preserve some of his vision and ideas, preserve the buildings for the artwork and the other artists, but also how to make it relevant for our time. Bien, entonces Jenny contaba que ella nunca pudo conocer a Judd en persona. Él falleció antes de que ella asumiera como directora. Entonces es un gran desafío como directora asumir este espacio y poder transmitir no solo su visión de lo que él pensó para este lugar, sino también el cuidado de los edificios, como así también traerlo a la contemporaneidad, ¿no? Poder acercar esas ideas a nuestro mundo actual. So one of a big project we had, this is the musician and artist Solange. You might know her as Beyonce's sister, but she's an artist in her own right and musician. She performed a free concert for over 1,000 people in the field where Donald Judd sculptures are. This is an installation, Bridget Riley, the British artist. This is Charlotte Pozanenske. So for me, it was important to bring the work of female artists and scholars into the conversation in a contemporary way. I'll be very candid, the collection that Judd established is primarily men, and I thought it would be great to bring more women into the conversation. Bien. Un poco lo que... as Laura Okay. has for this group. Un poco lo que iba señalando fueron distintas mujeres artistas que fueron participando de performance y de actividades públicas, como fue Solange, que mencionaba la hermana de Beyoncé, que hizo un concierto público en Marfa. Entonces, esta idea de poder sumar mujeres, porque señala un poco honestamente, la colección cuando comenzó estaba principalmente conformada por hombres. Entonces, ¿no?, un poco la idea de traer a las mujeres a la escena, y señalaba del mismo modo como Laura y como todo el equipo de este arte trae a esta charla. And I'll just end on this. It was also important to be a good community partner. Marfa is a population of about 1,700 people. And so you can imagine with 50,000 people coming a year to a tiny little town, what kind of impact that has on the community. Fue importante también para nosotros ser buenos compañeros con la comunidad y poder trabajar junto con ellos. Piensen un poco en este pequeño pueblo de 170 habitantes y de pronto teniendo 15.000 personas que venían a visitarlos. No, fue todo un desafío y era importante para ellos también trabajar junto con la comunidad en ese sentido.
And so one of my last projects at Chinati was this, which was an Adobe restoration project. We have many old buildings, they need restoration preservation. We created a job training program recruiting women in the region and training them to both traditional Adobe building techniques and then preserving. This is a Judd Adobe wall. He used a very idiosyncratic way of using Adobe with exposed bricks. So we recruited women in the region, paid them very well, job training, and now we have 3 female-led Adobe crews who go around and both build Adobe homes in Marfa. We have one of the largest concentrations of Adobe homes in the Texas region as a state. They not only know how to build traditional Adobe buildings, but also preserve. Bien, esto fue uno de los últimos proyectos que se hicieron, que fue la restauración de uno de los edificios que está construido en Adobe. Entonces contaba que lo que se hizo fue invitar a gente de la zona y especialmente a mujeres para entrenarlas en técnicas tradicionales de Adobe. Hicieron varios talleres y varios entrenamientos en estas técnicas para construir esto y actualmente tienen 3 equipos liderados por mujeres especializadas en la construcción de Adobe y como señalaba también Texas y particularmente Marfa es uno de los centros con mayor cantidad de este tipo de edificios y de utilización de esta construcción. So I think what we can talk about is you have a very specific place, a vision of an artist. How does it live forward in time as a good community partner, being true to the artists of our time and the responsibilities we have as a public institution to both serve the artists and serve the community and serve the people who come from all over the world to these tiny corners and special places. Un poco lo que podemos hablar con Verónica y lo que tienen en común estos proyectos es, por un lado, la visión del artista e intentar respetar y acompañar la visión del artista, pero también pensar en la comunidad, en el público local que viene a visitar a estas personas y también poder combinar estas visiones con la contemporaneidad del arte y de la escena en las cuales se encuentran ubicadas. Bueno, gracias, muy interesante y seguiremos así. Hay algo ahí de esta trama en relación con la comunidad que señalabas que me parece fundamental para pensar justamente estos espacios que se encuentran en general emplazados en lugares diferentes. Tal es el caso de la Fundación Amamoedo, José Ignacio como espacio territorio en un momento de crecimiento como polo cultural y justo recién antes de empezar Jenny hacía un comentario de una pequeña analogía que le surgió cuando visitó Pueblo Garzón ayer en el vínculo con Marfa, Texas, ¿no? En ambos casos como pueblos pequeños que de pronto reciben un proyecto artístico de gran escala y que por supuesto se transforman con ese centro tanto en términos como turísticos como del vínculo con la comunidad y de qué manera sucede, en este caso bueno, señalado con estos ejemplos. Tal vez ahí sería súper interesante, Vero, si querés comentarnos también un poco sobre la fundación y cómo es esa relación con la comunidad a través de los distintos programas. Sí, por supuesto. Primero agradecerte a vos, Camila, a Laura Bardier con todo su equipo. Y para mí es un honor participar de una charla junto a Jenny, que es una profesional que admiro y y de la cual tengo muchas ganas de escucharla y de aprender. La Fundación Amamoedo se fundó en el 2021. Es una fundación bastante reciente, está aquí en Uruguay. Muchos habrán visto fotos, tienen esa imagen de la Casa Verde, Casa Neptuna, presente. Para nosotros es un desafío y por eso mismo me gusta mucho escuchar a Jenny todo lo que tiene para contar con su experiencia en Chinati. La Fundación Amamoedo, como les contaba, se fundó en el 2021, pero responde, no como en el caso de Chinati, que es a un artista y su visión, sino a Amalia Moedo, que es una coleccionista, mecenas y filántropa que venía apoyando ya el arte y a los artistas y colaborando con la escena local del arte por más de 20 años. Entonces, la creación de esta fundación viene de alguna manera a sintetizar o a unificar y unir distintas iniciativas que se venían haciendo de manera independiente. Entonces también es un desafío, como para Jenny lo era, interpretar Donald Judd y lo que la comunidad necesita o los artistas
necesitan para crecer y ser apoyados. En este caso son desafíos parecidos, pero a su vez distintos. Acá vamos a poder ver, estas son imágenes de Casa Neptuna, es una casa que está muy cerca, somos vecinos, aquí en José Ignacio. Se construyó en plena pandemia en el 2021 y fue comisionada al artista argentino Edgardo Jiménez. Edgardo es un artista actualmente de 80 años. Él estaba en Argentina cuando se realizó la pandemia, la hizo principalmente siguiendo cada detalle online. Y esta casa se comisionó para albergar la primera iniciativa de la Fundación, que es la residencia FARA, que es Fundación Amamoedo Residencia Artística. ¿Y en qué consiste? Es una residencia en donde se invitan por año a 3 curadores internacionales a seleccionar a 6 artistas de Latinoamérica para participar en esta residencia dentro de Casa Neptuna. Acá podemos ver al jurado y los artistas de la primera residencia. Los artistas trabajan y viven en José Ignacio por 6 semanas. Y el objetivo es dedicarse a la investigación artística. Nosotros no les solicitamos terminar una obra o realizar una exhibición cuando terminan la residencia, sino que les funcione como un espacio de absoluta concentración. Y tal vez esta pregunta que nos traías al principio de los espacios atípicos, tal vez justamente eso, tal vez lo más atípico es proporcionarles un tiempo y un espacio muy distintos al que tienen en su cotidianidad. Nuestra idea es que los artistas se sumerjan en un espacio de concentración, en contacto con la naturaleza y en contacto con su propia reflexión y búsqueda artística. Y ese nuevo tiempo es también, a su vez, del espacio y las particularidades de estar aquí en este contexto, me parece que es también uno de los diferenciales digamos, de la particularidad. Les puedo seguir contando, para nosotros 2023 es un año muy importante porque por un lado comenzamos ahora en febrero la segunda edición de la residencia FARA, pero por otro lado estamos lanzando nuestras nuevas iniciativas. Nuestra misión es apoyar, dar visibilidad a los artistas y contribuir con el ecosistema del arte latinoamericano contemporáneo. Por eso vamos a lanzar ya dentro de muy poco, anunciamos las fechas, las becas Fundación Amamoedo, que van a estar destinadas, van a ser 10 becas por año destinadas a artistas, a publicaciones, tiene 4 categorías: artistas, publicaciones, arte y compromiso social, y también el apoyo a otras non-profits, a otras organizaciones sin fines de lucro de Latinoamérica, para apoyarlos y que consoliden también sus proyectos. También tenemos una nueva residencia a la vez de FARA que se llama FARA Sur. Justamente Edgardo Jiménez y María José Herrera, que recién aparecían en la foto, fueron nuestros primeros residentes. Y esta es una residencia que se agrega y que no es únicamente para artistas visuales, sino es una residencia interdisciplinaria. Queremos que vengan cineastas, escritores, curadores, artistas y de distintos campos de la cultura a pensar, a concentrarse y a trabajar en un proyecto específico en este contexto de naturaleza, de creatividad en Casa Neptuna y de todo nuestro apoyo para que desarrollen en concentración su trabajo. También llegó. Sí. Por último, uno de nuestros ejes es la conectividad. ¿Cómo pensar para contribuir al arte de Latinoamérica desde acá, desde este lado del mundo, desde esta región? Y es aportar a la conectividad. Para eso estamos trayendo a curadores internacionales a las escenas de Uruguay y Argentina, y también artistas de la región a residencias internacionales y a abrirse también a distintos lados del mundo. Eso es un resumen. Sí. No, pensaba en la cuestión como de la incubadora, ¿no? Que digamos las residencias como modelo para el arte contemporáneo y para los artistas y las artistas suele ser como ese espacio idóneo para tener una posibilidad de creación y de concreción de distintos proyectos que muchas veces en lo cotidiano es más complejo de desarrollar. Y pensaba en el concepto de incubadora porque
justamente hay algo de los proyectos que llegan a Fundación Amamoedo a través de los artistas que son proyectos que vienen de manera autónoma, ¿no? En cada uno, o no necesariamente están relacionados con el territorio donde se alojan. ¿Es así? Exacto, es exactamente así. En este caso, los artistas no tienen que aplicar con un proyecto porque es el jurado el que selecciona tanto a los 6 artistas que van a participar como a los 2 que les va a tocar trabajar y convivir juntos en Casa Neptuna. Hemos tenido por ahora una primera edición con 6 artistas, tanto artistas que se quieren dedicar a especializarse en una técnica. Puede ser que tengas a alguien que quiera leer e investigar un determinado tema y muchas veces sí tienen que ver con el territorio. Hubo artistas, Camila Paso justamente que está acá traduciendo, es coordinadora de las residencias, trabaja también con Azul Gataz, de mi equipo, muy cerca de los artistas, apoyándolos y guiándolos en esas investigaciones. Tuvimos artistas que estuvieron investigando, por ejemplo, el recorrido indígena y los rastros de la cultura indígena aquí en Uruguay, o la inmigración afroamericana en Uruguay. Entonces, muchas veces los proyectos nacen de acá y muchas veces se modifican estando acá, porque vienen con una idea predeterminada y estando acá y conociendo el lugar y la gente, esos Sí, proyectos una mutan. instancia como de transformación, ¿no? Totalmente. Hay mucho que viene como desde el origen y bueno, y tienes esa metamorfosis en el proceso de creación con todos esos estímulos que suceden sin premeditar. Y tal vez en ese sentido, en el caso de Jenny y del tipo de exhibiciones y de artistas que produjeron sus proyectos y producen en la China Tea Foundation, el proceso tal vez es distinto en ese caso. Es posible, pienso en proyectos que se generan y conciben pensando en el espacio de emplazamiento. Ya desde el museo, con la visión del artista como gran obra de arte por parte de Donald Judd, pero me imagino también por parte de todos los artistas que tienen sus salas y sus edificios con obra específica para ese espacio. I think first it was the relationship with Judd because they were artists that had a close friendship with him, but then the opportunity to have a permanent large-scale installation. The Dan Flavin installation is 6 massive buildings. The John Chamberlain installation is a 23,000 square foot former wool and mohair warehouse with 23 permanently installed sculptures. So I think for that generation of artists, it was so significant that they could make large-scale installations on their terms, not determined by an institutional priority, and permanent. And that's, I mean, permanent, like out in the desert with extreme, these aren't climate-controlled buildings, they're not a conventional museum, white-walled, hermetically sealed. It's a very extreme place, but the commitment is to have their work be permanent. And so that was first the promise to the artist and then the responsibility of the institution. How do you make sure that this work is cared for and accessible to the public in perpetuity? Entonces, I'm going to try to translate that. Entonces, al principio tenía que ver más con Donald y con los primeros artistas que llegaron, donde estaba esta cuestión muy inusual, ¿no? De poder tener un espacio de creación sin límites, que no solo iban a poder construir en grandes cantidades de terreno, sino también que iban a hacer obras que iban a permanecer ahí para siempre. Y que donde siempre tuvieron, ¿no?, como esa libertad para poder crear en un espacio gigante. Contaba un poco las medidas, la cantidad de edificios que cada artista tiene, que son realmente gigantes. Y un poco por ahí también la responsabilidad, no solo de los artistas de pensar en algo que va a ser permanente y que va a estar ahí, sino también de la institución, la responsabilidad de poder de algún modo rendir tributo a estos espacios en su preservación y en su conservación. But to also keep the energy kind of present in time, Judd established a residency, first to invite his friends to make work. And so we continue the artist residency, and it's so inspiring to hear. I also think, as you said,
the offer to the artists in the residencies, which are contemporary artists, is the freedom to have time and space to make whatever they want. It's not, they don't have to make work. There was one artist who came with all of her materials from her New York studio, thought she knew exactly what she wanted to make, and she boxed them all up and sent them back and just went on walks and ended up making, it was the artist Zoe Leonard, a series of photographs of the sun. So the opportunity to let the artist go where they need to go without a predetermined sense of, you know, you have to make this, or this is the public program. If they want to do those things, they can. But the spirit of really following where the artists lead, that it truly is an institution, as is yours, in service to the artists and what they need. Siguiendo un poco la conversación de las residencias, Donald fundó una residencia que en su comienzo fue especialmente para sus amigos que venían a quedarse, pero que en la actualidad se siguió manteniendo esa residencia, y contaba que, siguiendo un poco lo que venía diciendo Vero de la libertad que los artistas tienen, eso es algo que en Cincinnati Foundation también se tiene muy en cuenta, donde los artistas también la idea es darles ese tiempo y ese espacio para crear sin la presión de finalizar un proyecto específico. Y contaba precisamente la transformación en algunos casos, por ejemplo, de un artista que vino de Nueva York trayendo todos sus materiales de su taller, y en cuanto llegó a la fundación los empacó y los mandó de regreso, y terminó cambiando y transformando completamente su idea, terminando sacando fotos al sol e inspirándose precisamente en el territorio y en lo que tenía alrededor. Sí, qué importante eso. Bueno, en el caso local, dentro de este polo emergente, dentro del ámbito cultural acá en el este, también pensaba en la experiencia como muy cercana, que es la experiencia del Sky Space de James Turrell que tenemos acá, como bueno, un centro de arte, en realidad una gran obra de arte que tiene ese vínculo con el territorio desde una porción de cielo, ¿no? Como pensar esa trama de cómo el tiempo se modela en el espacio, y muchas veces es desde la práctica y los programas, pero muchas veces va a la escala de lo material y de la obra concreta, ¿no? En el caso acá cercano del Sky Space es esas condiciones para acercarse a ese territorio que es el cielo, que está en transformación. Pero en el caso, bueno, de lo que comentaba Jenny de la Chinatown Foundation, tiene que ver también con ese gran desafío de protección de obras que están instaladas en ese territorio y cómo encontrar esas condiciones para que estén casi como un archivo en cierto punto en cuanto al cuidado, ¿no? Y pensaba allí, y teniendo en cuenta, bueno, que ambas están en sus muy notables carreras profesionales, y creo que hay muchas similaridades y tal vez puntos en común en la gestión de proyectos. Jenny por su rol en el desarrollo, y luego en la fase, digamos, Jenny trabajó durante 9 años como directora de la Chinatown Foundation hasta el año pasado, y Verónica está iniciando su rol como directora en la fundación. Entonces sí, que lleva un año. Y me preguntaba ahí, bueno, ¿cuáles son los desafíos en esas distintas instancias en la gestión de los proyectos? Tal vez pueden contarnos algunos pequeños detalles en términos de gestión de centros de arte en esas distintas etapas que corresponden al recorrido de cada una. Bueno, okay. Sí, bueno, en nuestro caso, la primera etapa fue una etapa de investigación. Fue investigar mucho, fue hablar también con artistas, fue hablar con curadores, fue tratar de escuchar, no tanto decir, sino tratar de escuchar y entender cuáles eran las necesidades, qué es lo que nosotros pensamos que podemos aportar, pero no solo desde nuestro punto de vista, sino a partir de lo que escuchamos de la escena artística. Y como te contaba, una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta o que más nos comentaban era el tema de la conectividad. Al estar en el sur de Latinoamérica, muchas veces es difícil, y más después de la pandemia, acceder a verse en persona, a poder viajar, a recibir gente. Esa sensación de que muchas veces desde este lado del mundo uno puede sentirse un poco aislado del resto del mundo. Entonces, ¿cómo no integrarnos, sino cómo conectarnos? Y cómo ayudar a que los artistas y los curadores
estén también más integrados. Pero yo si tuviera que decirte, esta primera etapa fue más de preguntas y más de escuchar. Fue una primera etapa de investigación y de empezar a generar alianzas, tanto internacionales como a nivel local. Nosotros desde Fundación Amamoedo tenemos un programa que se llama Conexiones Regionales, en donde hacemos alianzas tanto con Campo Art Fest, que ahí está Heidi, como con el Festival de Cine de José Ignacio, con el Festival de Cine Arca, con Subte en Montevideo. Entonces, cómo, incluso con este arte, cómo apoyarnos, cómo colaborar y cómo tratar de consolidar entre todos este ecosistema del arte. ¿Entendés? Sí, perfecto. Well, first I should, going back to James Turrell, which you have a James Turrell here, I always say thank you to Jim Turrell because although he's not in the collection at Chinati, Judd did not invite him to make a piece permanent for Chinati. Entonces, volviendo primero al James Turrell y lo que estaban hablando, quería darle las gracias a James Turrell y a la increíble obra que tienen aquí. Si bien él no forma parte de la colección en Chinati, Donald le comisionó una obra para que fuera a construirla. So although Judd did not invite James Turrell to do a piece, when Judd died and there was real concern about the survival of Chinati because there wasn't a lot of money, we did not have a big public, James Turrell in I think artists support great artists or artists support their community. He donated a work to Chinati that could be sold and that helped Chinati maintain operations for 2 years. So, cuando Donald murió, entonces Turrell lo que hizo fue donar una obra para que pudiera estar a la venta allí, y con la venta de esa obra, Jenny señalaba, ¿no?, este gran poder de grandes artistas ayudando a artistas y la idea de comunidad. Con eso se permitieron 2 años de operaciones de la fundación gracias a la venta de esa obra de James Turrell. So artists supporting artists. It's always the generosity of the community that helps itself. Siempre es la generosidad de la comunidad la que ayuda, ¿no? Esto de artistas soportando, apoyando artistas. But I'd say one of the challenges, I'll speak personally, I was a curator before I was a director. So to make the transition from making shows and studio visits and being and coming to projects from that perspective as a director, you have to, change hats. And there was so much work in fixing the buildings. And we're all curators. Those of us that are curators, you just still have to be a fundraiser and, always the artist first, but it became just a different kind of shift in terms of understanding what even an artist-centric institution like Chinati, what does the institution need? And in a place like Marfa, I don't wanna lose No, anything I in know. the I'll keep translation. talking. Entonces, hablando personalmente, creo que el mayor desafío fue que yo empecé como curadora. Entonces, pasar a la dirección luego de ser curadora y de venir de un movimiento de las exposiciones y de estar con los artistas, fue como un cambio de sombrero. Pasar a la dirección y empezar a pensar desde otro lugar cuáles son las formas de ayudar. Principalmente señalaba que uno de los primeros desafíos fue la restauración de estos edificios y la importancia, ¿no?, que tenía como directora para contribuir a la fundación. And so in a place like Marfa, we actually classify as a frontier community. We're not just rural, we're frontier, and that's a calculation of the distance to a density of resources economically. And 78% of our population is at or below the poverty level in Marfa. So how do you, my first priority coming in as director was to build Robert Irwin's artwork, which is a $5 million project in a very economically challenged community. And I realized very quickly that while Chinati is in service to the artists, Chinati is the change agent in this town, and we had to be just as good a community member to our local community as we needed to be in service to the artists. And how do you keep a good balance in those responsibilities? Uno de los mayores desafíos fue que, cuando Marfa es uno de los pueblos que califican como pueblo de frontera, un pueblo límite, contaba que el 78% de la población califica justo o por debajo de la línea de pobreza,
y uno de los primeros proyectos fue la construcción de una obra que costaba unos 5 millones de dólares. Entonces, pensar en cómo venimos nosotros a trabajar a este pueblo, si bien la idea de la fundación y de Donald Judd era servir a los artistas, primero hay que pensar cómo estamos sirviendo a la comunidad y cómo podemos ser un factor de cambio para esta comunidad. Gracias. Y ahí, volviendo un poco, ¿no? Como a la temática de lo inusual, en los territorios distintos, tal vez, la comunidad y la integración, cómo se transforma la identidad de las comunidades o tal vez de los pueblos o los territorios en función de la llegada de grandes centros de arte con obras notables. Pensaba, no sé, en el caso también tanto de lo que son los centros artísticos como de otras actividades del mundo del arte. La Bienal de Venecia, ¿no? Pensar en Venecia como ciudad y cómo se transforma y tiene una pata muy fuerte en el turismo a través de las actividades que vienen del mundo del arte. Y en esa agenda, tal vez, de temáticas y problemáticas contemporáneas, tanto en el mundo del arte como a nivel global, algunas ya fueron mencionando, cuestiones que tienen que ver con decolonialismo, pensando desde el arte latinoamericano, cuestiones del territorio, cuestiones en términos de nuevas identidades, feminismos, flexibilización en esos campos, y también cuestiones ambientales, ¿no? Un punteo de distintos temas que están como en la agenda, tanto política, social, económica, pero que también desde el arte muchas veces hay mucho para decir, desde la creación de los artistas, pero también desde los centros artísticos. Bueno, algunas cuestiones puntearon, Jenny hablando sobre las artistas mujeres, Vero en relación también con los artistas latinoamericanos, pero tal vez ahí preguntarles cómo dialogan o dialogaron o van dialogando ustedes a lo largo de estas reflexiones que necesitan de esta respuesta también desde el lado de los centros artísticos o de los proyectos. Sí, me parece muy interesante tu pregunta y la verdad que es un desafío constante porque las preguntas y las problemáticas o los temas se van sumando y siempre uno está tratando, bueno, cómo ser más diversos, cómo poder incluir a la comunidad, cómo incluir a las distintas áreas. Nosotros lo que tratamos desde pensar lo latinoamericano es también tratar de incluir, viste, en general lo que solía pasar es que siempre cuando se piensa en Latinoamérica terminan siendo México, Brasil, digamos como ciertos centros, y es como también cambiar esos centros y hacer que de todas partes de Latinoamérica poder tener esa integración y conocerse entre sí. Nos pasó incluso con la residencia, que de los artistas, para la mayoría era la primera vez que venían a Uruguay. Incluso ahora la segunda residencia son artistas de México, de República Dominicana, de Perú, que nunca habían estado en Uruguay. Entonces, de alguna manera, eso también nos parece ser inclusivo, más allá de temas de género y distintas cuestiones que por supuesto están también en nuestra agenda, también en esa idea de pensar lo territorial y cómo expandirlo también. Es Bueno, algo central claro. para nosotros. Sí, mencionabas esta acción de interconexión, ¿no? Con curadoras o actoras o actores del mundo del arte desde otros espacios, Europa, Estados Unidos, y la interconexión con este lugar, más allá del nombre de la feria, y pensaba ahí también como un cruce que creo busca también desarmar un poco la lógica que acá desde Latinoamérica para Jenny también tenemos en términos de pensar el arte latinoamericano o el arte uruguayo o el arte argentino en relación con el arte internacional, ¿no? Totalmente, Como ir totalmente. desarmando un poco como ese discurso dominante en la categorización de las artes. Sí, totalmente. Para nosotros es muy importante pensar en el arte latinoamericano, pero desde este lado del mundo, desde esta región. Por eso, por supuesto, la idea de conectividad, también la idea de colaborar con la región y con la comunidad. Esos son ejes centrales para nosotros, para apoyar a los artistas y al ecosistema del arte en general.
I can go back maybe to the other question. You know, I think it's also our responsibility to be of our own time and place. And these places are so specific. We were talking yesterday at lunch that when people describe Marfa, and Neva gets conflated, like Judd, Marfa, Chinati, it's this thing out in West Texas, but Judd was an artist, Marfa is a town, and Chinati is a museum. But for increasingly more people, it's the same thing or it's something out there that I should go to because it sounds really interesting and important. I don't know if you want to say, but yeah, do you Sí, want to? Bueno, volviendo Time un and poco, place. sí, Yeah. un poco volviendo, ¿no? a la pregunta anterior, pensaba en cómo tenemos que ser justos con nuestro tiempo y nuestro espacio. Y después contaba una conversación que habían tenido ayer con Vero en el almuerzo sobre cómo cuando la gente habla del proyecto, hablan, ¿no? de Judd, de Chinati y de Marfa como un todo, donde no se entiende, ¿no? Como Judd es un artista, Marfa es un lugar, Chinati es una fundación, es un museo para visitar, pero cómo se piensa eso como un todo al cual, bueno, tengo que ir porque es increíble. And we were talking yesterday that much of the description is Judd made Marfa, but in fact, I think Marfa made Judd. This town where it's located, a certain frontier spirit, how far removed it is, all of those qualities inspired Judd to do what he did there. Not, you know, it wasn't Tabla Rosa before he came. There's a whole history and a community and you know, a military base there. Generalmente se dice, ¿no? que Judd fue el que hizo Marfa, y lo que Jenny señala es, creo que Marfa fue el que hizo a Judd, como estos espacios tienen sus propias lógicas, tienen sus propias identidades y cómo pueden transformar a una persona, ¿no? Marfa tenía su historia, tenía sus bases militares, ¿no? en el medio del desierto, y cómo esto en realidad es al revés, es que Marfa construyó al artista y no el artista a Marfa. And I think, you know, in my time, I guess maybe I describe it. I don't know why this word is coming, but I had to kind of hack the system. I had to find entry points in my time to bring in artists and current conversations about economic disparity. And I mean, in so many cases, I think we see how art can transform these places in very positive ways, but that brings in race and class and opportunity and economics, and very quickly what seems to be a very positive model, because we had people from all over the country, all over the world calling us and saying, Chinati is so successful. We want our town, we want our place to be successful. And I'd say, yes, but because these are complicated, you know, they're ecosystems that grow and develop, and there are positive and negative impacts. And it goes back to, yet still, how are you serving artists? How are you serving your community? And for us, Entonces, bueno, uno de los desafíos que tuvo al principio es, ¿no? cómo hacer un poco de trampa al sistema, ¿no? Para atraer a la fundación estos temas tan importantes y a otros artistas, y justamente, ¿no? como estos temas de agenda de alguna manera. Y también pensar, bueno, el impacto positivo que pueden tener el arte en las comunidades, pero también pensar cómo eso no siempre puede ser positivo y que también puede de algún modo resaltar un montón de problemáticas de desigualdades sociales. Entonces, siempre volver a lo mismo, pensar cómo la fundación, cómo el arte puede apoyar a los artistas y estar al servicio de los artistas, pero también siempre pensando en la comunidad y en cómo poder estar también para la comunidad. So I'll just finish with this. So while I was trying to find new entry points into the institution and into the conversation with the new generation of artists or different points of view, increasingly we had so many people coming that were a very general public who didn't even know who the artists were. So they're coming to Marfa, there's something amazing here, and we just want to see it. So then how do you develop as an institution that was so specific to a particular group of artists? How do I bring my politics and gender and curatorial background to that, while also serving an increasingly general public who, it's a public institution. We need to be in service to them. We need to change how our docents talk about the work and find an entry point for everyone. Entonces, bueno, cuando empezamos era algo muy específico, ¿no? Era un proyecto de un artista o de un grupo de artistas,
Y mientras estaba intentando encontrar como estos atajos al sistema, a las instituciones, para poder introducir temáticas de género, temáticas actuales, pensaba un poco esto, en tanta gente de todas partes del mundo viniendo a Marfa sin entender del todo de qué se trataba, pero queriendo conocer más y cómo de algún modo poder rendir tributo a toda esa gente y poder incluir a la mayor cantidad de gente en el proyecto, en los temas actuales, particularmente desde la fundación. Y en ese sentido, una pregunta para Jenny. ¿Cómo se desarrolló como tu conformación de equipo para llevar adelante como esas distintas comitivas? Pienso, por ejemplo, como tu rol de directora o gestora feminista en ese ámbito, ¿no? Como en términos de la colección y de las exposiciones. Complicated. It's a Complicado. very small town, so to recruit people from town was a challenge, but it's important too. And then you have people on the team who'd worked there for 25 years and who knew Judd, and I never knew Judd, so they would always, okay, yes, but, or maybe, you know, there's a dynamic of people who knew he was clearly such a strong personality and had such a strong vision. There's a lot of conviction there. It was my job to move the needle a bit or to expand the conversation a bit, while also being a good employer, you know, making sure that in a place where you have to drive 3 hours to get a dentist appointment or a doctor's appointment, as a good employer, you can have the day off and it doesn't count against your time. Just very practical things like that. But yeah. Bueno, fue un 3 hours to desafío. a dentist. Yeah. Fue un desafío en un principio en el equipo. Nos parecía importante contactar y tener gente local, lo cual era difícil porque es un pueblo muy pequeño y era muy complejo lograr que se sumaran, pero para ellos era muy importante. Como también una mezcla con gente que hacía 25 años que estaba en el pueblo, que llegó a conocer a Judd en persona. Entonces, un poco ese equilibrio, ¿no?, entre las personas a nivel local en Marfa y aquellas personas que ya conocían la institución. Y a su vez la responsabilidad como directora y como llevar adelante este equipo pensando en las posibilidades de este espacio, de estar en medio del desierto, de que si llegara al dentista, como decía Jenny, lleva 3 horas, poder pensar en estar también para sus empleados de esa manera y poder formar un equipo realmente pensando en estas cuestiones. But also keeping the I mean, it's a unique and distinct and significant art place. So how do you also keep the conversation at a very rigorous intellectual in service to the artist, but then, you know, the public, and then these very practical dynamics. So complicated. But every institution is complicated. En nuestro caso, la particularidad, al ser una fundación que se creó en el 2021, digamos, casi plena pandemia, nosotros tenemos tanto actividades que suceden a nivel local con un equipo local donde, como les contaba, están Azul y Camila trabajando específicamente y enfocadas exclusivamente en la residencia. También tenemos un equipo que funciona de manera muy virtual. Trabajamos con un diseñador y con la persona que hace comunicación desde Buenos Aires, y yo estoy entre Uruguay y Estados Unidos, nuestra curadora también Buenos Aires, Nueva York. Entonces tenemos esa particularidad, creo que como muchos equipos formados a partir del tiempo de la pandemia, de poder trabajar a nivel local y también a un nivel de virtualidad continua de muchas horas de Zoom diarias. Bueno, por ahí, como nos quedan no tantos minutos, podemos abrir preguntas al público. Si quieren hacer alguna consulta, aprovechando aquí la presencia de Verónica y Jenny, es un buen momento. Si alguien quiere, si no, bueno, continuamos un poco más, ¿por qué no? Tal vez podemos hacer alguna mención a la arquitectura de estos espacios, que me parece como un área interesante también de mencionar. La particularidad de Casa Neptuna, que como les contaba fue comisionada al artista argentino Edgardo Jiménez, es que está, como ustedes ven, Edgardo siempre dice que él buscó un espacio que incitara a la creatividad.
y si bien tiene estos colores muy llamativos y muy vibrantes de afuera, su idea es que por dentro fuera absolutamente blanco. Entonces que por dentro sí funcionara como un espacio de calma y concentración. Y a su vez de esta arquitectura que él ha hecho, él no es arquitecto, es artista y diseñador, que ya que estamos aquí en este arte, también los invito a ver, hay un stand con obra de Edgardo Jiménez y con archivo de Edgardo Jiménez, donde también tienen varios libros. Él ha hecho algunas casas, entre ellas una casa emblemática en el 71 que fue Casa Azul, que se la comisionó el crítico de arte y curador Jorge Romero Brest, y esta es la última casa que hizo. Y yo muchas veces me pregunto, en relación a lo que Jenny decía, de que fue Marfa el que hizo a Jad, si Edgardo en otro lugar hubiera hecho una Casa Neptuna, o si en realidad Casa Neptuna también nació de haber sido pensada para ese espacio específico. ¿No? Me parece que también esa particularidad de ese espacio de estar en José Ignacio al lado del mar, a cielo abierto, si eso también no fue lo que transformó Casa Neptuna en lo que es. Judd also was an artist, not an architect, but thought architecturally. And so the challenge was to transform historic military buildings into architecture. Then 30 years later, what the elements do to an artist's intervention in historic buildings as architecture. A headache most days, honestly. Bueno, en el caso de Jad, él tampoco es arquitecto, es un artista haciendo arquitectura, igual que Edgardo. Y en este caso, bueno, era el desafío de pensar bases militares para transformarlas desde la arquitectura en espacios artísticos. Un dolor de cabeza la gran mayor parte del tiempo, pero también un lindo desafío. But that's our work. We help make the vision. We follow where the artist goes. So if the building looks beautiful but needs to be reworked in some way to make it more architecturally sound, that's our quiet headache and problem, and we celebrate the artist to do so. Pero bueno, ese es nuestro trabajo, seguir la visión del artista, la visión de esa arquitectura. Y si, bueno, a veces un edificio necesita más ayuda estructural para estar en pie, hay que trabajar en eso y es lo que nos toca. Bueno, en ambos casos, en Casa Neptuna conozco, en Chainati no tuve el placer de ir aún, pero hay una relación como desde las ventanas, como con eso, como con los ritmos de la naturaleza, ¿no? Conseguir desde el adentro esa conexión con el exterior. Me parecía ahí. Si alguien quiere hacer alguna consulta, pregunta a Verónica y Jenny, levanta la mano y nos... Sí. Sí, bueno, y Jenny, ya que estamos aquí, quería preguntarte por tus próximos desafíos. Ahora estuvimos hablando mucho en relación con la China Tea Foundation y tu rol como directora, pero tal vez si querés contarnos o comentarnos un poco en algún proyecto en el que estés trabajando actualmente. Oh, for me, what's next? Sí. Big reveal will happen later. The next adventure. In the art world, it's always an adventure. La próxima aventura se revelará pronto. En el mundo del arte es siempre una aventura. Bueno, si quieren contar algún otro aspecto que no hayamos mencionado. Yo solo invitarlos, nosotros vamos a estar muy prontamente anunciando esta convocatoria abierta para las becas de la Fundación Amamoedo y distintas nuevas iniciativas. Entonces, solo invitarlos de alguna manera para que estén cerca, que nos sigan, que entren tanto a nuestra página web como a nuestro Instagram, que es @fundacionamamoedo, que pronto vamos a estar anunciando eso. A la vez tenemos una convocatoria abierta para artistas de Argentina, para participar en la Fundación Casa Wabi de su residencia, y para artistas de Uruguay para participar de la residencia en Londres de Delfina Foundation. Ambos se aplican en enero y en febrero. Así que nos encantaría que puedan aplicar, que puedan viajar y aprovechar esa oportunidad. Así que tenerlos cerca, y gracias a todo el público por quedarse, por escucharnos y con tanta atención. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jenny muchas Moore, gracias. Verónica Flom, Cami Pasos por la traducción. Un placer compartir con ustedes y todos quienes se quedaron.